Damas y caballeros, con eso se concluye la nominación de nuestros candidatos presidenciales. Según las reglas de nuestra convención, ahora vamos entonces a tener un voto nominativo para votar entonces en la nominación del Partido Demócrata y sus candidatos para el presidente número 45 de los Estados Unidos. Los presidentes de su delegación o el designado van a reportar los votos de sus delegados después de esa votación nominal. Eso muestra los votos de todos los delegados y luego todos los votos van entonces a contarse. Con eso, por favor, démosle la bienvenida a nuestra secretaria de convención, Stephanie Rawlings Blake, para que haga entonces ese voto nominal. Buenas tardes, delegados. Estamos listos para hacer historia. Mi nombre es Stephanie Rawlings Blake y yo soy la secretaria del Comité Demócrata Nacional y también de la Convención Demócrata Nacional. En los últimos meses, mi oficina ha trabajado de manera diligente con uno y cada uno de sus estados y los partidos territoriales para certificar los delegados y los otros participantes a la convención. Muchísimas gracias, muy sinceras gracias para todo el partido y las regiones y la parte territorial para que entonces este momento, la votación nominal de todos nuestros delegados. ¿Estamos listos? Muy bien. Alabama. Ustedes tienen 60 votos. ¿Cómo han entonces hecho su votación? Gracias, señora secretaria. El estado de Alabama tiene campeones no solo en fútbol, sino también tenemos campeones en derechos humanos, en derechos de votación y también somos campeones también para el pago equitativo. Y nosotros, de manera muy orgullosa, tenemos 50 votos de campeones para la secretaria Hillary Clinton. Y tuvimos 9 votos para el senador Bernie Sanders. Creo que no tienen un voto más. Creo que les falta un voto. Yo conté que tenían como 60, no sé. Alabama, usted ha votado 50 para secretaria Clinton y 9 para el senador Sanders. Me falta uno como una abstención. Muchísimas gracias. Alaska. Alaska, usted tiene 20 votos. ¿Cómo los ha separado? Señora secretaria, Alaska, el estado que está enfrente del cambio climático, con nuestros glaciares que están derritiéndose y nuestros océanos que están subiendo en la marea. Alaska tiene la nación más variada de población nativa, con 229 tribus reconocidas. Alaska, que hace los Estados Unidos y el Ártico una nación, tuvo 6 votos para la próxima presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton, y 14 votos para el inspirador progresista Bernie Sanders. Alaska. Ustedes han votado 6 votos para la secretaria Clinton y 14 votos para el senador Sanders. Sí, señora. La Samoa Americana tiene 11 votos. ¿Cómo resultó su votación? Amigos demócratas, compañeros americanos, señora secretaria, en representación del gobernador Lolo Motolisi Molina y el Amalu Pelechi Moja, también
de la Samoa Americana. Muchos más de nuestros hijos llevan el uniforme de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que cualquier estado o territorio. El país del aire más limpio de los Estados Unidos año tras año. Y el último lugar para poder tener la caída del sol día tras día. América Samoa votó según las reglas del comité y los delegados que se pueden presentar: 3 para Bernie Sanders. Y 8. Y si nos da más, también lo sacarías para la próxima presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton. La Samoa Americana, usted tiene 8 votos para la secretaria Clinton y 3 votos para el senador Sanders. Muchísimas gracias. Arizona. Arizona. Usted tiene 85 votos. Yo soy el congresista Rubén Gallegos de Arizona, el estado bello, natural, el estado de nacimiento de César Chávez y de tribus y de mujeres líderes de este país. Estoy aquí con Jerry Emmett, de 102 años. Señora secretaria, Arizona pone 34 votos para el senador Sanders y 51 votos por el siguiente presidente de los Estados Unidos de América, Hillary Rodham Clinton. Arizona. Ustedes han votado 51 votos para la secretaria Clinton y 34 votos para el senador Sanders. Muchísimas gracias. Arkansas, tienes 37 delegados. ¿Cómo los dividió? Señora secretaria, yo vengo de Arkansas, donde empezamos a creer primera vez en un lugar que se llama Hope, Esperanza, en donde igualmente estamos orgullosos de ser el hogar del poeta laureate Maya Angelou y la líder de derechos civiles Daisy Gaston Bates y la madre y primera dama de Hillary Clinton guió la lucha para la educación primaria y prekinder, donde guió el esfuerzo para establecer un hospital de niños y luchó para nuestras madres, hermanas e hijas antes que era popular. Arkansas, donde nuevamente tenemos esperanza para nuestros nietos y hijos, incluso mis 5 nietas, porque sabemos que este es un país que debe ser todo igual. Señora secretaria, damos 10 votos para Bernie Sanders, que de corazón hizo su campaña y ahora se une con nosotros a apoyar a Hillary Clinton porque entiende lo que está en juego. Y ahora a Arkansas, con entusiasmo, ponemos 27 votos para la próxima presidenta de Estados Unidos, Hillary Clinton. Arkansas, usted tiene 27 votos para la secretaria Clinton y 10 votos para el senador Sanders. Muchísimas gracias. California, usted tiene 551 votos. ¿Cómo los California. El estado con mucha energía, mucho entusiasmo, el estado que no está de acuerdo con Donald Trump en el cambio climático, la reforma inmigratoria y el sueldo mínimo, pone 221 votos para Bernie Sanders. Y para Hillary Clinton, la próxima presidenta de Estados Unidos, 330 votos. California, usted ha votado 330, tiene 330 votos
para la secretaria Clinton y 221 votos para el senador Sanders. Muchísimas gracias. Colorado. Señora secretaria. Señora secretaria, Colorado es el hogar de las montañas rocosas, Mesa Verde, las dunas grandes de arena y los parques nacionales Gunnison y otros que son maravillosos y asombrosos. Somos orgullosos de ser el partido que protege estas tierras porque son tierras estadounidenses. Nuestra delegación con gusto anuncia 41 delegados ponen sus votos para el senador Bernie Sanders, 36 delegados para Hillary Clinton y uno que se abstiene. Muchísimas gracias, Colorado. Tienen 36 votos para la secretaria Clinton y 41 votos para el senador Sanders con una abstención. Muchísimas gracias. Connecticut. Ustedes tienen... ¿Cómo tiene el resultado? Señora secretaria, Connecticut, el estado de la Constitución con gobernador demócrata que hemos visto una huelga y filibuster y una sentada y somos los más agresivos en el Congreso. Somos el lugar universitario de la siguiente presidenta de Estados Unidos, pero el lugar de la pizza y la hamburguesa. Y voy a pedirle a la honorable Nancy Wyman para leer nuestra nominación. Hola, creo que decirles que solamente tenemos, estamos apoyando que suban el salario mínimo. Nuestra próxima presidenta lo va a hacer. Va a reconocer en este momento con la implementación más exitosa de Obamacare en todo el país. Esa fue la primera idea que se le presentará a la nueva presidenta Hillary Clinton. Yo digo entonces, nuestro estado votó 26 votos para Bernie Sanders y 44 votos para la próxima presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Connecticut, ustedes han votado 44 votos para la secretaria Clinton y 27 votos para el senador Sanders. Muchísimas gracias. Delaware, ustedes tienen 32. ¿Cómo los decidieron? Señora secretaria, Delaware, hogar del vicepresidente Joe Biden. El estado con una delegación demócrata unánime, liderado por el congresista John Carney, nuestro siguiente gobernador de Delaware. Delaware es el hogar de nuestro hijo preferido y vicepresidente querido Joe Biden, hogar de compras sin impuestos y las playas de Sussex County, del condado Sussex. Les trajo Gore-Tex, nylon y Kevlar y la jugadora de la WNBA, Elena Donovan, de baloncesto, Clifford Brown, George Thurgood y los Delaware Destroyers. El estado que comenzó nuestra gran nación, el primer estado de firmar la Constitución. Delaware pone 9 votos para Bernie Sanders y pone 23 votos para la próxima presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Usted ha votado 23 votos para la secretaria Clinton y 9 para el senador Sanders, ¿verdad? Delaware. Demócratas en el extranjero. Ustedes tienen 17 votos. ¿Cómo los han dado? Los demócratas en el extranjero representan los 8.7 millones de ciudadanos estadounidenses que viven fuera de los Estados Unidos.
Si usted es un estadounidense afuera, vayan a votar desde afuera, abroad.org, y inscríbanse para votar o soliciten su boleta internacional. Los delegados de todo el mundo, los votantes de todo el mundo, incluyendo Larry Sanders, el hermano mayor de Bernie Sanders, por cierto. Y demócratas que trajeron delegados de Inglaterra. Nosotros tenemos 9 votos para Bernie Sanders. Y 7 votos para la próxima presidente de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Y para entonces votar finalmente, aquí está Larry Sanders. Yo quiero traer ante la convención hoy, a nombre de mis padres, Eli Sanders y Darcy Westbrook Sanders, que no tuvieron vidas fáciles y murieron jóvenes. Estarían muy orgullosos de su hijo y sus logros. Lo querían. Demócratas. Les gustaba mucho la energía de Franklin Delano Roosevelt y estarían muy orgullosos de la visión de Bernie Sanders. Y yo, con orgullo, pongo mi voto para Bernie Sanders. Muchísimas gracias, demócratas en el extranjero. Ustedes tienen 7 votos para la secretaria Clinton y 10 votos para el senador Sanders. Distrito de Columbia. Distrito de Columbia tienen 40. Señora secretaria, yo soy la alcalde del Distrito de Columbia, la mejor ciudad del mundo, y muy orgullosa de ser la primera, el estado 51 de nuestra gran unión. Nosotros tenemos 670,000 estadounidenses que pagamos nuestros impuestos. Nosotros tenemos votos en el Congreso como ustedes, igual. El próximo presidente de los Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton, va entonces a admitir nuestra misión a los Estados Unidos de América como el estado 51. Señora secretaria, nosotros tuvimos 5 votos para el honorable Bernie Sanders y 39 votos para la próxima presidenta Hillary Clinton. Distrito de Columbia, ustedes tienen 39 votos para la secretaria Clinton y 5 votos para el senador Sanders. Muchísimas gracias. Florida, ustedes tenían 246 votos en representación del estado de Florida, el estado del sol siempre brillante, el senador Bill Nelson, el estado que se convirtió en demócrata por el presidente Obama y va a votar por Hillary Clinton. Y yo, con mucho orgullo, digo que tenemos 72 votos para el senador Bernie Sanders y 163 votos para la primera mujer presidenta de los Estados Unidos de América, Hillary Clinton. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Florida. Ustedes tenían 163 votos para Hillary Clinton y 72 votos para el senador Sanders. Gracias. Georgia tienen 117 votos. ¿Cómo los van entonces a distribuir? Señora secretaria,
Es un honor de presentar a la delegación del 2016 del gran estado de Georgia. Nuestro estado ha sido y seguirá siendo el epicentro de los derechos civiles y humanos, hogar del Dr. Martin Luther King Jr. y Loretta Scott King, en donde los marcos de justicia civil se ven resaltados como nuestro propio congresista John Lewis y el hogar del presidente 39 de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y la primera dama, Rosalind Carter. Georgia es un estado que va hacia adelante. Nosotros formamos una alianza que está cambiando los estados del sur a un color azul. Electorado de jóvenes, de comunidades de personas de color. Somos un faro de progreso y de esperanza. Y eso, por supuesto, se presenta la celebración de la diversidad que está basado en Georgia como el próximo sitio de los Estados Unidos. Señora secretaria. Señora secretaria, los demócratas de Georgia con orgullo ponen 29 votos para el senador Bernie Sanders y 87 votos para la siguiente presidenta de Estados Unidos, la secretaria Hillary Clinton. Muchísimas gracias, Georgia. Ustedes han dado 87 votos a la secretaria Clinton y le han dado 29 votos al senador Sanders. Muchísimas gracias. Guam, ¿dónde está Guam? ¿Cómo van entonces a distribuir sus votos? ¿Ya? ¿Me llamaron? Señora secretaria de la isla de Guam, una comunidad totalmente diversa y el país de la gente chamorro. Hemos viajado 8,000 millas, 9 zonas horarias para poner nuestro único voto para el presidente y vicepresidente. Nosotros queremos un presidente con sensibilidad para nuestras necesidades, un presidente que nos apoye los derechos para la propia determinación y autogobernancia, como está ratificado en la plataforma demócrata. Por lo tanto, con gran optimismo, nosotros entonces votamos 2 votos para el senador Bernie Sanders y un ausente y 9 votos por la próxima presidenta de los Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton. Muchísimas gracias, Juan. Tiene 9 votos para la secretaria Clinton y 2 votos para el senador Sanders y una abstención. Gracias de nuevo. Hawái tienen 34 votos. ¿Cómo van a dar esos votos? Mi nombre es Kainoini y tengo un gran honor para presentarles nuestro gran senador del gran estado de Hawái, senador Brian Schatz. Aloha. El gran estado de Hawái y el estado Aloha, el lugar más bello del mundo, el lugar de nacimiento y del presidente Barack Obama, y el lugar que se ha comprobado que se puede encontrar 100% energía limpia. Con orgullo pone sus votos, 19 votos, para el líder de nuestra revolución que seguirá, un hombre que inspira a los jóvenes, los Berner en todo el país, para un futuro en que podemos creer. Para el senador Sanders, 19 votos. Y 15 votos para la próxima presidenta de Estados Unidos, la secretaria Hillary Clinton. Muchísimas gracias, Hawái. Hawái tienen 15 votos para la secretaria Clinton y 19 votos para el senador Sanders. Idaho
27 votos tenían ustedes. ¿Cómo los dividieron? Señora secretaria, el estado de Idaho, el estado de Jemaz, donde tenemos más picos montañosos de cualquier otro estado de los 48 estados contiguos y el río más largo sin represa en Estados Unidos. Con orgullo ponemos 22 votos para el senador Sanders. Y 7 votos para Hillary Rodham Clinton. Muchísimas gracias, Idaho. Ustedes tienen 7 votos para la secretaria Clinton y 20 votos para el senador Sanders. Illinois. Illinois tienen 183 votos. ¿Cómo los distribuyeron? Para el gran estado de Illinois, hogar del presidente Barack Obama, hogar del senador estadounidense Dick Durbin, hogar de Tammy Duckworth, próxima senadora. Para Bernie Sanders le damos representante Clint Balanoff. Illinois con orgullo pone para un verdadero progresista y el padre de la nueva revolución, 74 votos para Bernie Sanders. Para Hillary Clinton les presentamos la amiga de toda la vida de Hillary, Betsy Everland. Sí, puedo meterme aquí. Hola, conciudadanos demócratas, en este momento histórico tan maravilloso, en honor de Dorothy y la hija de Hugh. Y mi querida amiga, yo sé que me estás viendo. Este es para ti, Hillary. 98 votos, sí. Illinois. Ustedes han votado 98 votos para la secretaria Clinton y 74 para el senador Sanders. Muchísimas gracias. Indiana. Indiana tienen 92 votos. ¿Cómo los distribuyeron? Con ciudadanos demócratas en el 2008, Indiana se volvió azul por primera vez desde 1964 y ayudó a elegir al presidente Barack Obama, el primer presidente afroamericano de Estados Unidos. En el 2012, nosotros, los Hoosiers, mandamos a Joe Donahue al Senado de Estados Unidos. En 3 meses vamos a crear una mayoría demócrata al mandar de nuevo a Evan Bayh al Senado de Estados Unidos, John Gregg como el siguiente gobernador del estado de Indiana y Hillary Clinton como la primera mujer presidenta de los Estados Unidos de América. Entonces, en este episodio del Apprentice, podemos decir, la última semana conspiraron, pero sus ideas mal tiraron y su fanatismo está vencido. Mike Pence y Donald Trump oficialmente está fuera, despedido. Señora secretaria, este año es el 200 aniversario de la situación como estado de Indiana. Señora secretaria, les vamos nosotros para nuestro propio regalo. Nosotros vamos a ser Indiana otra vez azul, una vez más. Vamos a enviar evidencia al Senado, Evan Bayh. Vamos a elegir mi buen amigo John Gregg como próximo gobernador de Indiana. Y de paso, él es un gobernador que quiere ser el gobernador de Indiana. Y con todo eso, es un placer para mí dar los votos. Una abstención.
43 votos para el senador Bernie Sanders. Y 48 votos para la próxima presidenta de los Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton. Indiana, ustedes han votado 48 votos para la secretaria Clinton y 43 votos para el senador Sanders y una abstención. Iowa tiene 51 votos. ¿Cómo los clasificaron? Mi nombre es Ruthie Pauline Abbey y yo soy de Iowa, un estado de las mujeres primero. En 1857 la Universidad de Iowa se convirtió en la primera estado, la universidad estatal, de aceptar a las mujeres para programas de grado. Yo soy el congresista Dave Kostrak del segundo distrito de Iowa, en donde en 1869 Arabella Mansfield llegó a ser la primera mujer en los Estados Unidos de pasar el examen de abogados y ser la primera abogada mujer. Yo soy el presidente internacional de APSME y de los sindicales. 58% de nuestros miembros son mujeres. Creemos en pago igual para el trabajo igual y dignidad para todos los trabajadores. Señora secretaria, yo soy Andy Maguire, la presidenta de la delegación de Iowa, donde todo empezó. Nosotros que nos sentimos orgullosos con 21 votos para el presidente, para el señor Bernie Sanders, el senador, y 30 votos para la primera mujer que va a ser nominada por cualquier partido como próxima presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Gracias Iowa. Ustedes tienen 30 votos para la secretaria Clinton y 21 votos para el senador Sanders. Muchísimas gracias. Kansas tienen 37 votos. ¿Cómo los van a distribuir? Señora secretaria y hola, demócratas. Nosotros somos el gran estado de Kansas, el lugar de nacimiento de Ann Durham, la madre de nuestro maravilloso presidente Barack Obama. Kansas es el hogar de una historia muy rica de activismo demócrata, incluyendo la primera protesta civil sin violencia. Y también es el estado en el cual, con valentía, un niño de tercer grado cambió el curso de la historia, desechando leyes de Brown versus Board of Education en esa demanda. Nosotros queremos darle un gran aplauso a todos los Jayhawks de KU, K-State and Wildcats y WXU. Shockers, go Shock. Señora secretaria, el gran estado de Kansas, hogar de la secretaria Catherine Catilius y John Carlin, John Finney y Mark Parkinson, secretario de Agricultura Dan Glickman y congresista Jim Slattery y Dennis Moore, ponemos orgullosamente 23 votos para el senador Bernie Sanders y 14 votos para la siguiente presidenta de Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton. Muchísimas gracias, Kansas. Ustedes te han dado 14 votos para la secretaria Clinton y 23 votos para el senador Bernie Sanders. Kentucky. Tienen 50 votos. ¿Cómo los van a distribuir? Señora secretaria, en el estado de Kentucky sabemos el valor del césped azul. Muhammad Ali, el mejor de todo el tiempo, el más grande. El Kentucky Derby, los 2 minutos más emocionantes de deportes y el bourbon, el mejor whisky del mundo que viene de Kentucky. En otras palabras, en Kentucky sabemos cómo es un ganador. Señora secretaria, Kentucky, los 60 delegados se dieron 27 votos para el senador Bernie Sanders y 33 votos para la próxima presidenta de los Estados Unidos, la secretaria Hillary Rodham Clinton.
Usted tiene entonces 33 votos para Hillary y 27 para el senador Sanders. Luisiana. Tienen 59 votos. ¿Cómo dan los votos? Mi amiga, señora secretaria, mi nombre es senadora Candace Peterson y yo soy presidenta del Partido Demócrata en Luisiana. Y tenemos una Luisiana. Nosotros no nos van a definir por ningún tipo de desastre natural, ni tampoco nos van a definir ningún tipo de acto de violencia insensata, porque somos su Luisiana. Luisiana sabe que el amor vence al odio. Sabemos que somos una mezcla de culturas bellísimas, de cajún, creol. Nosotros pescamos, cazamos, nos gusta Mardi Gras, nos gusta el Zulu y nosotros tenemos nuestros votos aquí. 14 votos para el senador Bernie Sanders y 45 votos por la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton. Luisiana, entonces, ustedes tienen 45 votos para la secretaria Clinton y 14 para el senador Sanders. Maine. Señora secretaria, conocido por nuestra independencia y el esfuerzo de trabajo yankee, donde apoyamos a nuestros vestidos y somos fieles, somos madereros y pescadores de lobster, de langosta y hogar de Stephen King. No han votado en Maine para un republicano en casi 3 décadas. Tal como va Maine, va la nación. Y la nación va para un presidente demócrata. Maine pone 18 votos para el senador Bernie Sanders. Y 12 votos para la secretaria Hillary Rodham Clinton. Muchísimas gracias, Maine. Usted tiene los votos 12 para la secretaria Clinton, 18 para el senador Sanders. Nuevamente, gracias. Maryland tiene 120 votos. ¿Cómo los distribuyó? Señora presidenta, el gran estado de Maryland, el lugar de nacimiento del del juez de la Corte Suprema, Thurgood Marshall, Francis Scott Key, el lugar de la Academia Naval, de la Bahía Chesapeake, el estuario más grande de Estados Unidos y el tercero más grande del mundo, el hogar de la gran senadora Barbara McCloskey, que en 1986 llegó a ser la primera mujer elegida al Senado de Estados Unidos de Maryland y la primera mujer de Maryland y la primera persona de Maryland de estar encargada del Comité de Apropiaciones del Senado y la líder esta noche y de la secretaria de la convención esta noche, Stephanie Rawlings Blake. Señora presidenta, estamos emocionados para poner 36 votos para un hombre verdaderamente grande, Bernie Sanders. Y nosotros estamos emocionados y nosotros estamos contentos de poner 84 votos para la próxima presidenta de Estados Unidos de América, Hillary Rodham Clinton. Maryland, ustedes tienen 84 votos para la secretaria Clinton y 36 para el senador Sanders. Muchísimas gracias de nuevo. Massachusetts tienen 115 votos. ¿Cómo los van a distribuir? Señora secretaria, me da un honor estar aquí representando el estado mancomunado de Massachusetts, donde
los colonos echaron té en la bahía de Boston. Hemos trabajado juntos porque sabemos que juntos somos más fuertes. Fuimos primeros en la educación pública, primeros en el cuidado de salud universal, el primer estado en la nación de aprobar derechos matrimoniales para todos. De John Adams a John Kennedy y más allá, hemos luchado para los que no tienen voz, para los necesitados y para todos los estadounidenses. Al igual que en 1775, estamos listos para luchar para nuestra nación, nuestras libertades y para todos los estadounidenses, para los niños tener el país, el futuro que merecen. De parte de Massachusetts, me da honor poner 46 votos para el senador Bernie Sanders y 68 votos para la próxima presidenta de Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton. Massachusetts, ustedes tienen 68 para la secretaria Clinton y 46 votos para el senador Sanders. Nuevamente, gracias. Michigan, ustedes tienen 147 votos. ¿Cómo los distribuyeron? Señora secretaria, en representación de los hombres y mujeres del estado de los Grandes Lagos que hacen cosas, construyen cosas, cultivan cosas y que crearon la clase media de este país, nosotros tuvimos votos para 66 votos para un senador maravilloso, Bernie Sanders. Y 81 votos para la próxima presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Muchísimas gracias, Michigan. Ustedes tienen 81 votos para la secretaria Clinton y 66 votos. 66, perdón. Minnesota tiene 93 votos. ¿Cómo los distribuyen? Señora secretaria, yo soy Amy Klobuchar, la senadora del gran estado de Minnesota, el estado de Prince Purple Rain y el lugar de nacimiento de Tim Kaine, el estado de Mark Dayton y senador Al Franken, el estado de Walter Mondale, la primera persona en los Estados Unidos en su historia de colocar a Geraldine Ferraro en una boleta como vicepresidenta. Y Minnesota es el hogar de Hubert Horacio Humphrey, que en la convención de 1948 en Filadelfia pidió a los delegados y a la nación que salieran de las sombras de los derechos estatales y que caminaran rectamente a la luz de los derechos humanos. Pone 47 votos para Bernie Sanders. Y señora secretaria, el gran estado de Minnesota tiene 42 votos para la próxima presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Muchísimas gracias, Minnesota. Ustedes tienen 42 votos para la secretaria Clinton y 47 votos para el senador Sanders. Mississippi. Ustedes tienen 41 votos. ¿Cómo los distribuyeron? Señora secretaria, de parte del gran estado de Mississippi, hogar de los blues, B.B. King, Elvis Presley, y así sucesivamente, permítanme decir, de parte de Fannie Lou Hamer, que hizo que esta delegación parecieran el arco iris hoy por su actividad en Atlantic City en 1964. Ponemos 33 votos para Hillary Rodham Clinton y 7 para Bernie Sanders.
Mississippi. Ustedes tienen entonces 33 votos para la senadora Clinton y 7 votos para el senador Sanders. Missouri. Ustedes tienen 84 votos. ¿Cómo los distribuyen? El gran estado de Muéstrenlo, Show Me, el hogar de Harry Truman y también el alma mater orgullosa de Tim Kaine, la Universidad de Missouri, y donde las campeonas de la Serie Mundial se pasean. Un estado que decidió en nuestra primaria, ahora que estaba dividido antes, ahora está unido en nuestra determinación de cambiar este país. No, con orgullo tenemos 35 votos para Bernie Sanders. Y 49 votos, incluyendo el delegado más joven de 17 años, Rachel González. Para la primera mujer presidenta de los Estados Unidos de América, Hillary Clinton. Missouri, ustedes tienen 49 votos para la secretaria de Estado Clinton y 35 votos para el senador Sanders. Montana, tienen 27 votos. ¿Cómo los distribuyeron? Hola de Montana, del país del cielo inmenso, el hogar del único productor que se llama John Helser, productor agrícola, y también a nuestro gobernador que protege nuestros terrenos públicos y todos nuestros ríos que pasan por nuestro bello estado. Montana va a mandar a Janice Juno y ella va a ser la primera nativoamericana en el Congreso. Años atrás, Montana envió a la primerísima mujer al Congreso de los Estados Unidos, de Abraham Lincoln. Y este año Montana va a votar para mandar la primera mujer a la Casa Blanca. Señora secretaria, Montana con orgullo votó y dio 12 votos al senador Sanders y 14 votos para la próxima presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Montana, entonces tienen 14 votos para la secretaria Clinton y 12 votos para el senador Sanders. Nebraska. Nebraska tienen 30 votos. Señora secretaria, mi nombre es Zins Powers. Me da el privilegio de ser el presidente del Partido Demócrata de Nebraska, un estado asombroso, hogar de 22 millones de personas trabajadoras. El 8 de noviembre, partes de Nebraska van a ser azules en un mar de rojo. La delegación más diversa en la historia de Nebraska. Con orgullo damos 13 votos para la honesta, trabajadora Hillary Clinton y 16 votos para el hombre que electrificó a Estados Unidos y Nebraska, Bernie Sanders. Nebraska. Tienen entonces 13 votos para la secretaria Clinton y 16 votos para el senador Sanders. Nevada. Ustedes tienen 43 votos. ¿Cómo los distribuyeron? Señora secretaria, el estado maravilloso de Plata, de Nevada, desde el Tahoe hasta el Boulevard de Las Vegas, con una población tan diversa como su propio paisaje, también nos sentimos encantados de dar la bienvenida a toda nuestra delegación aquí con nosotros. Ustedes han visto algunos de ellos allí en esta convención, en el podio de nuestra convención, y con el espíritu, un espíritu libre como nuestros caballos, nuestros potros. Queremos darle entonces los votos a... Señora secretaria, yo soy Aaron Ford, el líder minoría del Senado de Nevada, y el Capitolio es Carson City. Vamos a dar
16 votos para Bernie Sanders y 27 votos para la próxima presidenta de Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton. Nevada, ustedes tienen 20 votos para la secretaria de voto, 27 y 16 para el senador Sanders. New Hampshire, tienen 32 votos. ¿Cómo los distribuyen? Nueva Hampshire, donde llevamos unidos a los demócratas. La ciudad de Unity queda ahí, donde ella apoyó en el 2008 a Barack Obama y donde, bueno, en el 2016 Bernie Sanders apoyó a Hillary Clinton. Apoyamos a Jean Shaheen, Annie Castor, y este otoño nosotros vamos a mandar gobernadora Maggie Hassan al Senado de Estados Unidos y ganar por 7 elecciones seguidas la gobernación. Y vamos a ceñir entonces de la campaña Bernie y Donna Susie de la campaña de Hillary. Nueva Hampshire, con orgullo, pone 16 votos para el gran senador Bernie Sanders de Vermont. New Hampshire, con orgullo, dio 16 votos a la próxima presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton. New Hampshire tienen 16 votos para la secretaria Clinton y 16 también para el senador Sanders. New Jersey. Nueva Jersey tienen 142 votos. ¿Cómo los colocaron? Señora secretaria, Nueva Jersey, hogar de los jardines, hogar del único estado en esta gran unión que tiene 2 senadores de Estados Unidos, senador Bob Menéndez y nuestro Cory Booker. Yo estoy ante ustedes con nuestra delegación congresional y otros, un estado tan diverso como los haya en Estados Unidos, para contarles que nosotros somos el estado que comenzó la revolución y queremos ser el estado de seguir la revolución nuevamente. Con orgullo, ponemos nuestros votos para el gran senador de Vermont, 45 votos para el senador Sanders, y para la próxima presidenta de Estados Unidos de América, la primera mujer, y se va a hacer la historia, 90 votos para Hillary Rodham Clinton. New Jersey, ustedes han tenido 90 votos para la secretaria Clinton y 45 votos para el senador Sanders. Nuevo México. Nuevo México tiene 43 votos. ¿Cómo los distribuyeron? Yo soy el senador Tom Udall del gran estado de Nuevo México. Nuestro estado tiene 2 laboratorios nacionales grandes que pasan del laboratorio al sector privado. Empresarios, vengan con nosotros. Somos orgullosos de nuestros veteranos de guerra, incluso los codificadores Navajo. Y ahora nuestro estado, la primera indígena americana, Deb Haaland, presidenta del partido del estado. Señora secretaria, el estado de Nuevo México también se conoce como el país del encanto, con 30 y tantas tribus indígenas, 3 naciones Apache y la gran nación Navajo. Señora secretaria, Nuevo México es el hogar del Río Grande, donde se hace homenaje a nuestra historia agrícola, que la comenzó los indios del pueblo. La pregunta es, ¿rojo o verde?
En Chile me refiero. Y como testamento a nuestra democracia y nuestro apoyo al Partido Demócrata, estamos unidos y tenemos una gran unión. Y Breaking Back también el show. Señora secretaria, como primer demócrata, el primer estado y la primera indígena en esto, por nuestra gran diversidad, nuestra delegación, con orgullo tienes 16 votos para el senador Bernie Sanders y 27 votos para la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton. Nuevo México. Usted tiene 27 votos para la secretaria Clinton y 16 votos para el senador Sanders. Nueva York. Tienes 291 votos. ¿Cómo los van a distribuir? Señora secretaria, el gran estado de Nueva York, el estado imperio y el lugar de nacimiento de los derechos de la mujer en Seneca Falls. El estado con un legado orgulloso de liderazgo progresista y de aprobar sueldo mínimo de $15, permiso familiar pagados y también los derechos sindicales y un apoyo que apoya también a Puerto Rico. Nosotros somos el lugar del presidente de la delegación, Charles Rangel, que va a jubilarse, y somos el lugar orgulloso del anterior presidente grande de Estados Unidos que llevó a nuevos límites este país, William Jefferson Clinton, y el hogar orgulloso de la próxima presidenta de los Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton. El estado de Nueva York. Señora secretaria, el estado de Nueva York pone 108 delegados para el senador Bernie Sanders y le da un aplauso a su llamado para unidad para todos los demócratas, y el estado de Nueva York dedica 181 delegados para la próxima presidenta de Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton. Nueva York. Tienen entonces 181 votos para la secretaria Clinton y 108 votos para el senador Sanders. Carolina del Norte. Tienen 120 votos. ¿Cómo los decidieron? Señora secretaria, el gran estado de Carolina del Norte, el estado de las bellezas de lomas bellísimas y un gran equipo de baloncesto y la mejor barbecue, también tenemos el mejor sistema universitario, también la base militar más grande, y apoyamos también nuestros hombres y mujeres del ejército. El estado que entonces va a elegir a Rage Cooper y va a revocar la ley. También tenemos 48 votos para el senador Bernie Sanders y 70 votos para la próxima presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Carolina del Norte. Carolina del Norte tienen 70 votos para la secretaria Clinton y 48 votos para el senador Sanders. Gracias. Dakota del Norte. Dakota del Norte tienen... De la Dakota del Norte es mi honor
presentarles la presidenta del partido y la más joven del país, Kylie Overson. Señora secretaria, el gran estado de Dakota del Norte, el hogar de 5 tribus nacionales, el lugar de nacimiento del movimiento de líder no partidista que reduce la influencia de intereses corporativos de hace más de 100 años atrás. Con orgullo dio 14 votos al senador Bernie Sanders. Y 7 votos para la secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton. Dakota del Norte tienen entonces 7 votos para la secretaria Clinton y 14 votos para el senador Sanders. Las Islas Marianas del Norte, 11 votos. ¿Cómo decidieron los votos? Señora secretaria, Afade Interior-Wami de las Islas Marianas, estamos aquí frente a usted por primera vez en nuestra historia para de manera orgullosa decir por quién votamos. Señora secretaria, aquí esta noche en el lugar de nacimiento de la nación estadounidense, desde los joven, de la familia joven, nos sentimos orgullosos de dar 2 votos para el senador Bernie Sanders y 9 votos para la próxima presidenta, la primera mujer presidenta de los Estados Unidos de América, Hillary Rodham Clinton. Marianas del Norte tienen 9 votos entonces para la secretaria Clinton y 2 votos para el senador Sanders. Ohio tienen 160 votos. ¿Cómo los distribuyeron? Señora secretaria, somos Ohio, el corazón de todo, el hogar de los Cleveland Cavaliers, los campeones, el senador Sherry Brown, el progresista, y el hogar orgulloso de Jim Oversell, que tomó la discriminación por los cuernos en este país y consiguió el matrimonio justo para todos. Me da mucho gusto de estar aquí. Este hijo de Ohio, ayudé el verano pasado y este hijo de Ohio y mis otros compatriotas de Ohio. El amor le vence al odio. El gran estado de Ohio con orgullo pone 62 votos para el senador Bernie Sanders y 98 votos para la próxima presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Ohio, ustedes le han dado 98 votos a la secretaria de Estado Clinton y 69 votos al senador Sanders. 62, perdón. Oklahoma, tienen 42 votos. ¿Cómo los decidieron? El gran estado de Oklahoma se orgullece de estar aquí en la convención. Reconozco a Isabel Baker, la matriarca de la nación Cherokee en Oklahoma. Saludos de este estado maravilloso de Oklahoma. La nación de 38 tribus. Yo nací en 1929, 9 años después de que las mujeres pudieron tener el derecho a votar. Nunca pensé que yo podría vivir para ver este día. Así que esta noche me siento muy honrada para poder entonces decirles nuestros votos para la primera mujer presidente de los Estados Unidos.
Hillary Clinton. Reconozco Cedric Johnson. Hace 8 años, yo estaba mirando la televisión en mi casa en Muskogee, en Oklahoma, al aceptar el primer afroamericano la nominación para presidente de Estados Unidos. Yo vi en ese momento en la televisión y yo sabía que nuestro mundo había cambiado para siempre y había cambiado para ser mejor. Hoy, esta noche, 8 años después, estamos llevando un paso adelante para la igualdad. Jake Simmons, el fallecido Clara Lupa y recientemente fallecida Emil Ben Porter estarían igualmente orgullosas de esta noche. Que Dios siga bendeciendo a los Estados Unidos de América. Ponemos votos para el senador Sanders, es la jefa de su delegación. En donde Oklahoma el voto es que Labor en Bombia tiene 22 votos para el senador Bernie Sanders. Y Oklahoma pone 20 votos para la próxima presidenta de Estados Unidos, secretaria Hillary Clinton. Muchísimas gracias, Oklahoma. Usted presentó 20 votos a la secretaria Clinton y 22 votos para el senador Sanders. Oregón tienen 74 votos. ¿Cómo los distribuyeron? Señora secretaria, del río Columbia, del río al río Rogue, del Alto Desierto hasta las olas del río Pacífico, Oregón es hogar de los Timbers y los Trailblazers, de 9 tribus y 44 millones de la gente más amable del país. 44 votos para la secretaria Hillary Clinton. Y señora secretaria, sin Tyndall Byrne, ponemos 38 votos para el senador Bernie Sanders. Muchísimas gracias. Oregón, usted tiene y 38 para el senador Sanders. Pensilvania, ustedes tienen 208 votos. ¿Cómo los declasificaron? Señora secretaria, yo soy Tom Wolf, gobernador del estado mancomunado de Pensilvania, y de parte de todos los ciudadanos de Pensilvania, bienvenidos a nuestro estado mancomunado. Con el senador Casey, nosotros otorgamos 82 votos a Bernie Sanders. Con su lucha para la inclusión, justicia y igualdad ha dado energía a nuestro partido, y Pensilvania otorga 126 votos a la próxima presidenta de Estados Unidos, Hillary Clinton. Muchísimas gracias. Pensilvania, ustedes tienen 126 votos para la secretaria Hillary Clinton y 82 votos para el senador Sanders. Puerto Rico tiene 67 votos. ¿Cómo los clasificaron? Señora secretaria, la delegación de Puerto Rico, la única delegación de todos latinos en esta convención, y muchos más. Y también estamos muy agradecidos al gobernador Cuomo y nuestros hermanos de Nueva York para toda su ayuda, y los saludamos a la delegación desde acá de Nueva York. Y aquí estamos al
la puerta de esta nueva era, listos para ser parte de la historia, y con orgullo otorgamos 23 votos del senador del estado de Vermont, Bernie Sanders. Y saludamos la energía y el espíritu de cambio, y también otorgamos 44 votos Puerto Rico tienen 44 votos para la secretaria Clinton y 23 votos para el senador Sanders. Rhode Island. Señora secretaria, me llamo Nicolás Matiello, soy el presidente de la Cámara de Representantes del Estado de Rhode Island, el hogar del senador Jack Reed y Sheldon Whitehouse, y congresista David Cicilline y James Lanvagen. Hogar de playas y costas sobresalientes, algunos de los mejores del mundo, compañías como CBS, Textron, Hasbro y ahora GE. Un estado que recientemente ha elegido orgullosamente la primera gobernadora mujer, Gina Raimundo. El estado más pequeño del país, con uno de los corazones más grandes y uno de los mejores restaurantes del país, mejor calidad de vida, gran gente. Rhode Island otorga 13 votos al senador Bernie Sanders y 19 votos para la próxima presidenta de los Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton. Rhode Island, ustedes le han dado 19 votos a la secretaria Clinton y 13 votos al senador Sanders. Carolina del Sur. Carolina del Sur tienen 59 votos. ¿Cómo los distribuyen? Señora secretaria, el estado Palmetto, el hogar de la primera primaria del sur, y tiene una lucha progresista. Tantos esclavos que se desembarcaron en el puerto de Carolina del Sur se conoce como el Ellis Island afroamericano. El hogar del primer afroamericano Joseph Rein que se presentó en la Casa de Representantes, y el mayor contenido de Current Center, el primer líder Jim Clyme, y antes de que nació la Junta de Educación estaba Briggs versus Elliott. Y el hogar también de uno de los 10 mejores secretarias de el antiguo secretario de Educación, Dick Raleigh. Carolina del Sur también es el hogar de la iglesia Emoí, que es muy fuerte y ha sucedido durante mucho tiempo desde 1822 hasta Jacksonville y MLU9 del 2015. De Coastal Carolina, el ganador mundial del mundial, la serie mundial, y nosotros tenemos esperanza, y con ese espíritu de esperanza, ya que nuestras elecciones primarias rompen los techos de cristal. 13 de los votos de Carolina del Sur van a Bernie Sanders, y para la siguiente presidenta de Estados Unidos 46 Entonces, votos. Carolina del Sur, ustedes tienen 46 votos para la secretaria de Estado y 13 votos para el senador Sanders. Dakota del Sur. Dakota del Sur tiene 25 votos. ¿Cómo lo hacen? Hola familia y amigos, extiendo la mano a ustedes de mi corazón con buenos sentimientos en nuestro idioma Lakota. Del gran estado de Dakota del Sur, el país de Mount Rushmore, la zona de que nos trajo a George McGovern, que en 1972
Fue la primera convención que nos dio la acción afirmativa y cambió la faz del Partido Demócrata y sus delegados para siempre. La mitad mujeres y todas minorías estaban representadas. Nosotros damos nuestro voto, nuestros 25 votos. 10 para el senador Bernie Sanders, que nos inspiró a todos. Y 15 para la presidente número 45 de los Estados Unidos. La primera que se va a llamar señora presidenta Hillary Rodham Clinton. Dakota del Sur, ustedes tienen entonces 15 votos para la secretaria Clinton y 10 votos para el senador Sanders. Tennessee tienen 75 votos. ¿Cómo los distribuyeron? Señora secretaria, el gran estado de Tennessee, también conocido como el 36 perfecto, ratificamos en la enmienda número 19 para darle el derecho a la mujer a votar. Con mucho gusto, tenemos 23 votos para el senador Bernie Sanders y 50 votos para la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton. Tennessee tienen entonces 50 votos para la secretaria Clinton y 23 votos para el senador Sanders. Está bien. Texas, ustedes tienen 251 votos. ¿Cómo los distribuyeron? Señora secretaria, Texas, el estado Lone Star de gigantes demócratas como Lyndon Baines Johnson, Barbara Jordan, Ann Richards y los gemelos Julián y Joaquín Castro y la progresista Hillary Clinton vino al sur de Texas junto con su novio alto con barba y Bill, y para registrar a los votantes en los barrios del sur de Texas, otorgamos los votos de la siguiente manera: 72 votos para el campeón progresista, senador Bernie Sanders de Vermont, y 179 votos para la siguiente presidenta de los Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton. Muchísimas gracias, Texas. Ustedes tienen 179 votos para la secretaria Clinton y 72 votos para el senador Sanders. Utah tienen 37 votos. ¿Cómo los distribuyeron? Señora secretaria, el gran estado de Utah, industrioso, el trabajador y estado de la colmena y hogar de 5 parques nacionales, la mejor nieve del mundo y el estado número 1 para el voluntarismo, otorga 29 votos para el senador Bernie Sanders y 8 votos para la secretaria Hillary Clinton. Muchísimas gracias, Utah. Ustedes tienen 8 votos para la secretaria Clinton y 29 votos para el senador Sanders. Vermont. ¿Cuál es la distribución de los 25 votos? Vermont pasa. Las Islas Vírgenes, ¿cómo les dan sus votos?
Señora secretaria, nosotros, el pueblo del Caribe estadounidense, las Islas Vírgenes estadounidenses, hogar de la primera secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Alexander Hamilton, el hogar del siguiente superestrella, jugador de baloncesto, Tim Duncan. Nosotros en este momento afirmamos y celebramos 100 años bajo la bandera estadounidense y mereciendo el voto del presidente de los Estados Unidos, líder del mundo libre. Con orgullo ponemos el voto unánime para Hillary Clinton. 12 votos. ¡Eso! Muchísimas gracias, Islas Vírgenes. Ustedes tienen 12 votos para la secretaria Clinton. Virginia. Tienen 108 votos. ¿Cómo los distribuyen? De la mancomunidad hermosa de Virginia, donde todo comenzó en el 1607. El hogar de 8 presidentes, el hogar también de tantos de nuestros próceres y padres fundadores y madres fundadoras también, donde tenemos la base naval más grande del mundo. El 10% de nuestra población son veteranos retirados y los amamos, queremos a nuestros agentes militares y queremos a sus familias también. El hogar también de nuestro querido, la primera dama, Anne Houghton, y el hogar también de la próximo vicepresidente de los Estados Unidos, Tim Kaine. Virginia dio sus votos, 33 votos para el senador Sanders. Y Virginia también dio 75 votos para la próxima presidenta de los Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton. ¡Yay! Muchísimas gracias, Virginia. Ustedes tienen 75 votos para la secretaria Clinton y 33 votos para el senador Sanders. Washington tiene 118 votos. ¿Cómo los clasifican? Señora secretaria, soy Jackson Ravens, presidente del Partido Demócrata del Estado de Washington. En el Estado de Washington estamos orgullosos de ser miembros cometidos a un partido que construye puentes, no muros, y que cree en la inclusión y no la exclusión, un partido que cree en la oportunidad y no el oportunismo, el acta Dream y no vivir en un mundo de sueños, y representar a las familias trabajadoras y no pisarlos, y el estado Evergreen y el estado de Jay Inslee de políticas progresistas, y hogar de 29 tribus reconocidos y originarios de Alaska, de todo el territorio indígena. Washington cuenta con 2 abstenciones y está muy orgulloso de poner 74 votos para el transformador e inspirador senador Bernie Sanders. Y 42 votos para la excepcional y la siguiente presidenta de Estados Unidos, secretaria Hillary Rodham Clinton. Washington tienen entonces 42 votos para la secretaria Clinton y 74 votos para el senador Sanders. Lo hicimos. Virginia del Oeste, West Virginia. Tienen 37 votos. ¿Qué tal? Señora secretaria,
aquí soy de West Virginia, la gente más compasiva cuando suceden los desastres y orgullosos de que colocar a las primeras primero. Tenemos 19 votos para la próxima presidenta de los Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton, y 18 votos para el senador Bernie Sanders. Virginia del Oeste tienen 19 votos para la secretaria Clinton y 18 votos para el senador Sanders. Wisconsin tienen 96 votos. ¿Cómo los clasificaron? Señora secretaria, yo soy la senadora Tammy Baldwin del gran estado de Wisconsin. Y yo me siento muy orgullosa de representar el estado en nuestras 11 tribus esta noche. Wisconsin es un estado en el cual los trabajadores todavía construyen cosas, desde barcos a herramientas, papel, también hasta queso, de todo, y cerveza. Nosotros somos el hogar de Bucks, los Brewers, y el equipo de los Estados Unidos de Green Bay Packers, de Green Bay Packers. Y también somos el hogar de futuro senador Russ Feingold. Esta noche nosotros votamos y dimos 49 votos al senador Bernie Sanders y tuvimos 47 votos para la próxima presidenta de los Estados Unidos, secretaria Hillary Clinton. Gracias, muchas gracias, Wisconsin. 47 votos para la secretaria Clinton y 49 votos para el senador Sanders. Wyoming tienen 18 votos. ¿Cómo los distribuyeron? Señora secretaria, mi nombre es Anna Cuprell. Yo soy la presidenta del Partido Demócrata de Wyoming. El estado de igualdad y el hogar de muchas cosas primero. El primer parque nacional, el primer monumento nacional, el primer estado de garantizar a las mujeres el derecho a votar y el primer estado también de elegir a una mujer como gobernadora. Esta noche nos sentimos orgullosos de ser el último estado en decir nuestra votación. 7 votos para el senador Bernie Sanders y 11 votos para la próxima presidenta de los Estados Unidos, la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton. Muchísimas gracias, Wyoming. Ustedes le han dado 11 votos a la secretaria Clinton y 7 votos para el senador Sanders. Y ahora Vermont. ¿Qué tal sus 25 votos, cómo fueron distribuidos? Yo soy Danny Dean, presidenta del Partido Demócrata de Vermont, en representación del gran estado de Vermont, un estado que nos ayudó a luchar y ganar la revolución que dio el nacimiento a los Estados Unidos, el estado que luchó y ganó la revolución política de 2016, gracias a nuestro senador Bernie Sanders. Un estado en el cual los líderes tienen esa camaradería y son tan progresistas. Los líderes como Beverly Cudon, our Dean Peter Welch y nuestro propio senador Leahy, que habla en contra del el moderno de McCarthy y Donald Trump en relación al estado del senador Bernie Sanders, que ha cambiado la trayectoria de este país de una manera que va a hacer historia y va a hacer la vida de los estadounidenses mucho mejor en las generaciones futuras. Vermont tomó su votación. Vermont tiene la votación. 22 votos para nuestro querido senador Sanders. Y 4
para la próxima presidenta, Hillary Clinton. Es un honor para mí presentar nuestro senador Bernie Sanders. Gracias. Señora secretaria, señora presidenta, yo hago una petición que se suspendan las reglas de procedimientos. Yo hago una petición que todos los votos otorgados por los delegados que en el acto oficial refleje que Hillary Clinton sea seleccionada como la nominada del partido como presidenta de los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senador Sanders. Senador Sanders ha presentado y se ha retirado por el espíritu de la unidad. Es suspender las reglas y nominar entonces a Hillary Clinton por aclamación total como candidata presidencial del Partido Demócrata. Existe una moción a favor. Todos a favor de la moción digan sí. Los opuestos no. Los sí ganaron.